Entonces, como les digo, esta guerra entre Huáscar y Atahualpa ayudó a que los españoles conquistaran más rápido el imperio del Tahuantinsuyo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando nuestro amigo Francisco Pizarro llega a Tumbes, los españoles avanzan por las orillas del río Chira, fundan la ciudad de San Miguel de Piura y se enteran de la guerra entre Huáscar y Atahualpa. ¿Ya? Pizarro decide aprovechar esta situación y planea ir al encuentro del Inca vencedor, que era Atahualpa. ¿Sí? Por lo tanto, pactan un encuentro en Cajamarca, en la misma plaza, donde los españoles le tendieron una emboscada. ¿Sí? El día acordado, el 15 de noviembre de 1532, Atahualpa se presentó en la plaza acompañado de un gran séquito. En eso se le acercó el sacerdote Vicente Valverde para entregarle una Biblia y decirle, esta es la palabra de Dios, tienes que obedecerla. Obviamente, Atahualpa no sabía de qué estaba hablando el padre Vicente Valverde. Recuerden que los incas no conocían la escritura. Por lo tanto, Atahualpa se lleva esa Biblia al oído para escuchar la palabra de Dios y no escucha nada. Por lo tanto, la tira al suelo. ¿Sí? Y esa fue la señal para que los españoles, al grito de Santiago, salieran de sus escondites y tras sorprender a los indígenas, capturaran al Inca. Así empezaba la conquista del Tahuantinsuyo. Es decir, en el primer encuentro entre españoles e incas, los españoles capturaron al rey. Ya todo lo teníamos perdido. Luego de ser capturado en Cajamarca, Atahualpa ordena asesinar a su hermano Huáscar, con el fin de que Huáscar no se asocie a los españoles contra él. Poco después, Pizarro exigió a Atahualpa un rescate en oro y plata para liberarlo. Aunque el Inca cumplió cómo pagar el rescate, fue procesado y ejecutado en julio de 1533. ¿Ya? Después de la muerte del Inca, los españoles se dirigieron al Cusco. Durante el viaje se enfrentaron en varias batallas con los generales leales a Atahualpa. Los españoles sobrevivieron gracias al apoyo de muchos pueblos sometidos por los incas, los Tallanes, los Cañaris, los Chimús. Recuerdan que eran tribus recientemente conquistadas por los incas. Ellos se asociaron a los españoles para vencer a los incas. Por lo tanto, cuando Francisco Pizarro se da cuenta que los incas obedecen ciegamente a su rey, él nombra un nuevo inca que se llama Manco Inca. Pero era tanto el dinero que había en el incanato que ocurre una guerra civil entre Pizarro y Almagro. Primero, el triunfo correspondió a los pizarristas, pero después los almagristas, es decir, los seguidores de Almagro, se vengaron asesinando a Francisco Pizarro en 1541. Ante ello, el rey de España nombra un representante que se llama Cristóbal Vaca de Castro, quien derrota a los almagristas en la batalla de Chupa y empieza una guerra contra los pizarristas. Entonces, miren, después de que los españoles conquistan el Tahuantinsuyo, también pelean entre ellos. A pesar de que los incas ya habían sido conquistados, la resistencia inca continúa. Aunque Manco Inca en un principio ayuda a los españoles, después se convierte en un enemigo de ellos. ¿Sí? Manco Inca, aprovechando la división entre los españoles, llega al Cusco y ofrece guerra contra ellos. Es derrotado. Después Titu Cusi Yupanqui logra cercar Lima, ya que era la capital del imperio español en América, y también es derrotado. Y por último, a falta de alimentos y la llegada de refuerzos españoles, Manco Inca tiene que levantar el sitio y se retira a Vilcabamba. Los incas de Vilcabamba.
En Vilcabamba, todavía, hubo 4 incas más que continuaron la resistencia contra los españoles desde la ciudadela de Vilcabamba. Ellos son Manco Inca, Zairi Tupac, Titu Cusi y por último Tupac Amaru I, que es el abuelo de Tupac Amaru II. Ellos continúan esta pelea contra los españoles. Y así es como el imperio del Tahuantinsuyo termina por ser derrotado gracias a los españoles. Después de hacer un organizador visual con esta información en tu cuaderno, respondes a estas preguntas. ¿Por qué se considera que el incidente de la isla del Gallo fue decisivo para la conquista del Tahuantinsuyo? ¿Cuáles fueron los objetivos de los reyes de España al colonizar América? ¿Cuál fue la importancia del segundo viaje de Pizarro? ¿Crees que los indígenas se dieron cuenta de las intenciones de conquista de los españoles? ¿Sí? ¿Crees que los privilegios repartidos en la capitulación de Toledo eran equitativos? Para responder esta pregunta, busca en internet capitulación de Toledo. Lees y puedes responder. Y por último, ¿consideras que la conquista era inevitable? ¿Por qué? ¿Sí? Por último, jóvenes, debemos sentirnos orgullosos de ser peruanos, ser buenos ciudadanos, lavarnos las manos correctamente y continuemos en casa. Mantengamos el distanciamiento social por nuestros papás, nuestros abuelos y por nosotros mismos. Listo, jóvenes, eso es todo por hoy. Paz y bien.